Vamos a volver a grabar. Vamos a volver a grabar. Vamos a empezar otra vez. Este. Vamos a volver a grabar. Vamos a ver sobre esta nota. Que como les comentaba, el verdadero Nelson Mandela, pues ojalá sea cierto. No porque tengamos ahí pensamientos medio oscuros. No, no, no. Porque en serio queremos demostrar que la mayoría de los gobiernos están regidos por la masonería. Y de verdad todos son cortinas de humo, recuérdenlo, ¿no? Lo hemos platicado en la masonería. Tómenlo en cuenta. Y si no, pues que también qué mala onda que le saquen estos trapitos, ¿no? O sea, digo, vamos a tomarlo en cuenta, vamos a tomar nuestro propio criterio. No se trata de que si lo es, ahora, desgraciado, no, 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 todo tranquilo, vamos a tomarlo en calma, vamos a tomar la información y a formar un criterio, ¿ok? Bueno, Nelson Mandela, masón grado 33 y miembro de la Orden Sanguinaria de los Caballeros de Malta. El verdadero Nelson Mandela. El mundo nunca conocerá al verdadero Nelson Mandela y la justicia nunca caerá sobre este hombre fallecido a sus 95 años con millones de personas que lloran por él. Mandela es un ídolo con pies de barro. Detrás de esa sonrisa y esa imagen de pacifista se encuentra uno de los asesinos más despiadados de la historia. Hablar del verdadero Nelson Mandela es un asunto incómodo. El sistema lo ha santificado de forma que no se admite ninguna crítica, ninguna alusión a su pasado ni nada que pudiera manchar esa limpia imagen que tiene. Mandela forma parte de sus ídolos con pies de barro que forman el sistema, tales como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, John Lennon. No creo, tampoco se exageren, pero bueno. Benito Juárez, ese sí es un hijo del maíz, aunque haya sido mexicano. Ana Frank, Chihuahua, Ana Frank, no, no, no sabía, pero bueno, por solo menciono unos cuantos, porque sí ha de haber muchísimos. Sí ha de haber varios, amigos, sí ha de haber varios en que muestran una careta y por dentro hay otra, ¿no? Ahí tenemos al Vaticano. Ahí tenemos al Vaticano y yo creo que aprovechando, vamos a ver lo que hoy todo, no, en serio, hoy me la pasé leyendo y viendo un chorro de notas y haciendo mi quehacer y escuchando ahí videos, ¿no? Hoy vamos a ver algo que pasó, una nota que dio Aristegui Noticias, pero bueno. Y ya lo hemos visto en los grados de masonería azul, el rito escocés, donde lo tomamos como referencia de cómo pueden ser también las otras masonerías. Y aquí hemos hablado que pues muestran una cara, pero la realidad es otra. La cortina de humo en el cuarto grado, desde el cuarto grado lo están aprendiendo a dar una imagen, a dar una cara, pero por otro lado, pues hay algo oculto, ¿no? Bueno. Ídolos en lo más alto del pedestal y cuya vida es una obligación admirar sin cuestionar. Ese es un muy buen comentario. Mandela ha sido elevado a la categoría de héroe de los pacifistas, antirracistas y una figura casi divina para las masas. Se le hacen homenajes, músicos y políticos le rinden su admiración. La más media, o sea, la televisión, es una creadora de mitos y una tergiversadora de la realidad. Ellos pueden hacer de un terrorista un héroe y viceversa. Así es cierto. El verdadero Nelson Mandela está muy alejado de esa figura cálida que los medios nos pintan. Sus crímenes del pasado han sido borrados. Si investiga su vida, solo encontrará su vida de casi milagros, pero nada sobre su lado oscuro. Pero la verdad sale a la luz y el mito de Mandela se derrumbará. En 1961, Mandela fue líder del brazo armado del Congreso Nacional Africano, llamado Umkhonto We Sizwe, grupo responsable de asesinatos, bombas y robos en lugares públicos. Mandela fue hallado culpable de 156 actos de violencia pública y por esa razón por la que en 1963 fue encarcelado y sentenciado a 27 años de prisión. Y esta parte sí no la creo, ¿eh? Esta sí no la creo. ¿Por qué? Porque tendríamos que revisar más, tendríamos que analizar más sobre el gobierno que en su momento estuvo. No porque quiera defender al señor, porque si de verdad él estaba en la élite, o fue un títere también del sistema, como un López Obrador, por ejemplo, ¿no? Porque él es un títere. A lo mejor lo utilizaron para un distractor, para algo. Pero que de pronto tengas, es como si ahorita también a quien les gusta, a los que ahorita están en la cárcel, no están en huelga de hambre y tienen una situación, que son chivos expiatorios. Que de pronto a una persona le digan que no le dan su libertad porque es peligrosa, ¿no? Es peligrosa para la sociedad.
es una jalada por parte de las autoridades porque ya analizamos a la persona y no, para mí es un títere del sistema que la han utilizado y etcétera, ¿no? Pero que sea peligrosa, pues no, no es cierto, hay otros peligrosos y que sí andan junto a ella, pero no, no lo es. Puede ser algo así parecido. Entonces, cuando de pronto esté involucrado el gobierno, sí, no le doy tanto crédito porque pues ya sabemos de cómo se las gastan y no es de ahorita, es de toda la vida, ¿no? Ya sabemos qué onda, pero bueno, vamos a... así quedó y por eso le dieron 27 años de prisión por sus actos de violencia pública. Igual y si era un luchador y el pinche gobierno no lo puso así, ¿no? Entonces, ahí sí le resto credibilidad. Es falso, como dicen los medios y como se ha impuesto, que Mandela fue encarcelado por oponerse al apartheid. Otros activistas, como el obispo Desmond Tutu, se opusieron a este sistema públicamente sin ser censurados o encarcelados. Si Mandela fue encarcelado fue por sus crímenes. Incluso la organización Amnistía Internacional no le dio el apoyo, ya que había considerado justa la sentencia. Fíjense nada más. Aún al salir de la cárcel y hasta nuestros días, Mandela siempre apoyó al terrorismo y guardó en silencio vergonzoso ante la amenaza de Boers en el continente africano. Su esposa Winnie Mandela tampoco se queda atrás en su apoyo a la violencia. En los años 80 realizó infames actividades contra sus opositores. Todo aquel que se le oponía será atado de pies y manos para luego ser quemados vivos con neumáticos, incluyendo a gente de su propia raza. Una táctica de guerrilla propia del CNA. Eso sí suena feo, ¿no? Por ejemplo, eso sí suena feo. Y si no estuvo en la cárcel, como que dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó, no? El Congreso Nacional Africano, partido cuyo líder más notable ha sido Mandela, fue una organización terrorista, culpable de actos terroristas y asesinatos contra la población civil, no solo contra la gente blanca, sino contra los negros, que se dejaron apoyarlos, mientras Mandela hacía su campaña. El CNA asesinaron y torturaron a campesinos blancos sin que los medios hablaran al respecto. Tras el triunfo de Mandela, el CNA pasó de organización terrorista a ser un partido legal. Eso sí, su política racista ha continuado. Aquí hay que saber racista hacia dónde, hacia blancos o hacia negros. Muchos dirán que Mandela abandonó la violencia, pero se equivocan. Durante su tiempo en prisión, el presidente Botha ofreció a Mandela su libertad a cambio de que renunciara a la violencia. Su ofrecimiento fue rechazado. Mandela nunca renunció a la violencia públicamente. Esto también le quito crédito, porque yo necesito saber qué tipo de presidente era Botha, ¿no? ¿Era blanco? ¿Qué había trasfondo? Entonces, a esto sí le quito crédito. ¿Y qué tipo de violencia, no? Si el señor estaba encarcelado, como ¿qué violencia provocaba? Dejando a un lado su apoyo al terrorismo, el gobierno del Beato Mandela fue catastrófico para Sudáfrica. Actualmente Sudáfrica es uno de los países más inseguros y violentos del mundo. Uy. Tiene la mayor cantidad de infectados de SIDA. Uy. Y pues entonces él está participando de alguna manera en esto de la agenda de la reducción de población. O sea, sabemos muy bien que el SIDA no existe, ¿no? Es una farsa. ¿A qué le llamamos SIDA cuando los descubren? Pues ahí a pruebas fraudulentas. Que si da positivo, pues es que va a dar así al azar, te da positivo. Y lo que sí está matando son las medicinas, la medicina que supuestamente sirve para sanar esta enfermedad o para conllevar esa enfermedad, porque hasta eso no son curativas. Bueno. Y la violencia racial expande todos los días. Y no lo dudo, sí se sabe de estas situaciones. Entre 20.000 y 25.000 personas mueren al año víctima de las violencias en un país multicultural y pacífico, entre comillas. Durante el gobierno de Mandela y el CNA, la economía próspera de la nación fue para abajo, trayendo pobreza, desempleo, violencia y falta de oportunidades. Mandela y el CNA trajeron también la decadencia moral del país. Fueron ellos quienes legalizaron el aborto, el juego y la pornografía. ¡Órale! Cosas típicas ilegales en los regímenes democráticos. Y a veces ellos están involucrados, el mismo gobierno se involucra en este tipo de negocios. Las políticas racistas del CNA no solo son contra la gente blanca, sino contra los negros como la gente de la etnia Zulu.
En el verano del 2008, el CNA cometió multitud de asesinatos contra inmigrantes procedentes de Mozambique, Malawi y Zimbabue. La moneda sudafricana, que en otros tiempos fue de alto valor pese al bloqueo de la extinta Unión Soviética, hoy vale casi nada. En Sudáfrica el fracaso económico es evidente pese a que los medios pintan el país como un paraíso tolerante y multicultural. Ah, no, eso sí, no. ¿Y cómo le dan entrada, por ejemplo, a la pinche vieja esta asesina, multiasesina serial? No es posible. En conclusión, se puede decir que la revolución de Mandela dejó al país en la ruina y el caos, pero eso sí, les trajo la supuesta democracia, ¿no? Eso es mención, eso es comentario mío, porque aquí dice les trajo la democracia y yo le digo la supuesta democracia. El gobierno tan santificado y perfecto que nos pintan y que en realidad es una falacia que ha costado millones de vidas y la decadencia de la especie humana. Mandela como político fue un fracasado que hizo colapsar una potencia económica que fomentó el odio y cuyo legado es una ola de muertes, violaciones y crímenes que aún perduran en el país. Híjole, pues sí que se las avienta cañón el señor. No es tan buenín. Fíjense que sí es cierto, como que dices, a ver, ¿por qué tanta información de que es muy bueno y que, sabiendo que su muerte está provocando que haya una guerra allá por África, provocando que siga habiendo crecimiento para esto del SIDA y la reducción de la humanidad, y que a los negritos no los quieren. O sea, ¿por qué darle tanta difusión a su muerte? ¿Por qué? No sé si eso sea una costumbre, si así sean así son los ritos para los muertos por allá, porque ¿por qué lo van a enterrar hasta el 15, ¿no? El 11 o el 15, lo van a enterrar, como ¿por qué tanto tiempo, no? Bueno. Actualmente, mientras el país está sumido en la pobreza, mientras miles de africanos se enfrentan a diario la inseguridad y el desempleo, Mandela vivió en su mansión rodeado de seguridad y la comodidad que el pueblo no tiene. Sabemos que nunca pagará por sus crímenes, eso también me llama mucho la atención. O sea, se las dan de buenos, salvadores, Y yo no veo de malo que a lo mejor vivan en un lujo, ¿no? O sea, pues ¿qué tiene? O sea, qué chido, ¿no? Pero digo, si eres tan bueno, te atreverías o si eres tan luchador de la pobreza, te sentirías a gusto estando en una cama con sábanas de seda y todo este rollo, mientras sabes muy bien que en África hay una pobreza extrema, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Yo a veces me pregunto si podrán hacerlo estas personas. Tendrán esa conciencia, ¿no? Sabemos que nunca pagará por sus crímenes, que el mundo lo seguirá admirando, pero el verdadero Nelson Mandela no desaparecerá. El político inepto, el racista, el terrorista, la mentira fabricado por el sistema, por más mentiras que los medios sigan manteniendo sobre este falso héroe, algún día la verdad saldrá a la luz y entonces el ídolo con pies de barro se derrumbará. Mira nada más. Ídolo con pies de barro, interesante, pues ya está a criterio de cada quien, ya está a criterio de nosotros, de ustedes, de los que escuchan este tema. Ya se volvió a caer Emanuel. De los que escuchan este tema, ya quedará en ustedes el criterio de tomar el de pensar si lo quieren ver como un super ídolo o no, ¿sale? Ya veremos, ya saldrán más cosas. No creo que esto sea lo único. ¿De dónde lo sacaste, mi querido Carlitos? No, nada más me lo compartiste. Bueno. Pues vamos a ver otra nota que tiene que ver con Nelson Mandela y la relación con Fidel Castro. Eso también me llamó mucho la atención. Mientras yo me pregunto, ¿por qué los gobiernos permiten la trata de blancas y la prostitución infantil? ¿Qué trasfondo?
Yo lo veo más ritualista, más conspiranoico, más el rollo de oscuridades, pero si tenemos líderes, porque eso me gustaría de algún día cuestionar a López Obrador, ¿no? Él le preocupa la economía y que si el robo, que si esto, que si no. Pero pues, yo no me acuerdo que haya hablado qué haría con el narcotráfico. Yo nunca supe qué haría con la trata de blancas, que es un tema muy grave en México. Y bueno, no solamente él, no solo eh, López Obrador, todos los políticos, todos. ¿De quién han visto un interés en este tema? Sin embargo, les recomiendo, bueno, depende, o sea, por ejemplo, Don Gato dirá, no, ni más, mala vibra ni más, porque sí, la verdad sí causa mala vibra este tipo de notas. Sin embargo, ahorita este, un medio informativo de aquí de México, sin embargo, tiene entre sus filas a una gran periodista que es Lidia Cacho. Yo la considero una gran periodista porque el haber denunciado a Mario Marín y haber sido perseguida por él, híjole, mis respetos para la señora haber tenido sus pantalonzotes para denunciarlo. No, 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 eso no cualquiera. Por eso la admiro mucho. Eh, chéquense ahorita los reportajes que tienen sobre esta situación que se está viviendo sobre la trata de blancas en México y la gran mafia que hay sobre ello. Testimonios de chicas, chavitas que estuvieron dentro, unas historias muy crudas, muy fuertes, muy difíciles, pero eso está pasando en México. Pero también va de nuevo, ¿y por qué lo saco? En Cuba, para comer, las nenas se prostituyen. O sea, no tiene que haber alguien que les rompa su Mauser, no tiene que alguien secuestrarlas para ir a venderlas, no, es diferente. Aquí las niñas solitas van y se prostituyen por un lápiz labial. Y me consta, no porque yo lo haya visto, sino porque yo vi en un trabajo que tuve, donde tuve contacto con extranjeros, europeos que venían a México, aprovechaban hacer escala en Cuba, nada más para corroborar si era eso cierto y pues, ¿por qué no también probar a una cubana? Así tal cual lo decían. Suena feo, pero era verdad. Cuando regresaban, pues sí, llegaban a contar sus aventurillas que pasaban por allá, por Cuba. Y hablaban de, no solamente de las niñas, sino de que los mismos padres a veces vendían a los hijos jovencitos con señoras y bueno, todo por tener dinero para comer. Entonces, si es tan libertador el señor Fidel Castro, yo me pregunto por qué existe eso, ¿no? ¿Por qué esa parte tan cruel, tan oscura que hay, no solo en Cuba, en México y en varios países del mundo? La prostitución infantil, el abuso infantil. ¿Por qué? Y en África, pues no sé si hubo esto, pero el tener una epidemia ya puede ser, me imagino que es como una epidemia, pues es que hay algo que no tiene un control, no hay un orden. Sí están para controlar a la humanidad, pero no para controlar una enfermedad. Pero sabemos cuál es el trasfondo, ¿no? Que es la reducción de la población y seguir manipulando y teniendo a la gente en medio del miedo. Entonces ahí es cuando yo no creo, pero vamos a ver la nota, qué relación hubo entre Nelson Mandela y Fidel Castro. La muerte de Nelson Mandela precipitó una catarata de interpretaciones sobre su vida y su obra, todas las cuales lo presentan como un apóstol del pacifismo y una especie de Madre Teresa de Sudáfrica.
que por ahí dicen que también la Madre Teresa de Calcuta tiene lo suyo, ya no sé ni qué onda, pero bueno. Se trata de una imagen esencial y premeditadamente equivocada que soslaya que luego de la matanza de Sharpeville en 1960 el Congreso Nacional Africano, el CNA, y su líder precisamente Mandela adoptan la vía armada y el sabotaje a empresas y proyectos de importancia económica, pero sin atentar contra vidas humanas. Mandela recorrió diversos países de África en busca de ayuda económica y militar para sostener esta nueva táctica de lucha. Cayó preso en 1962 y poco después se lo condenó a cadena perpetua, que lo mantendría relegado en una cárcel de máxima seguridad, en una celda de 2 por 2 metros durante 25 años, salvo los 2 últimos años en los cuales la formidable presión internacional para lograr su liberación mejoraron las condiciones de su detención. Mandela, por lo tanto, no fue un adorador de la legalidad burguesa, sino un extraordinario líder político cuya estrategia y tácticas de lucha fueron variando según cambiaban las condiciones bajo las cuales libraba sus batallas. Se dice que fue el hombre que acabó con el odioso apartheid sudafricano, lo cual es una verdad a medias. La otra mitad del mérito le corresponde a Fidel y a la Revolución cubana, que con su intervención en la Guerra Civil de Angola selló la suerte de los racistas al derrotar de las tropas de Zaire, hoy República Democrática del Congo, del ejército sudafricano y de 2 ejércitos mercenarios angoleños organizados, armados y financiados por Estados Unidos a través de la CIA. Gracias a su heroica colaboración, en la cual una vez más se demostró el noble internacionalismo de la Revolución cubana, se logró mantener la independencia de Angola, sentar las bases para la posterior emancipación de Namibia y disparar el tiro de gracia en contra del apartheid sudafricano. Por eso, enterado del resultado de la crucial batalla de Cuito Cuerneval el 23 de marzo de 1988, Mandela escribió desde la cárcel que el desenlace de lo que se dio en llamar la Stalingrado africana fue el punto de inflexión para la liberación de nuestro continente y de mi pueblo del flagelo del apartheid. La derrota de los racistas y sus mentores estadounidenses asestó un golpe mortal a la ocupación sudafricana de Namibia y precipitó el inicio de las negociaciones con el CNA que a poco andar terminarían por demoler el régimen racista sudafricano. Obra mancomunada de aquellos 2 gigantescos estadistas y revolucionarios. Años más tarde, en la Conferencia de Solidaridad Cubana-Sudafricana de 1995, Mandela diría que los cubanos vinieron a nuestra región como doctores, maestros, soldados, expertos agrícolas, pero nunca como colonizadores. Compartieron las mismas trincheras en la lucha contra el colonialismo, subdesarrollo y el apartheid. Jamás olvidaremos este incomparable ejemplo. Ya me perdí. Este comparable ejemplo de desinteresado internacionalismo es un buen recordatorio para quienes hablan de la invasión cubana a Angola. Cuba pagó un precio enorme por este noble acto de solidaridad internacional y, como lo recuerda Mandela, fue el punto de inflexión de la lucha contra el racismo en África. Entre 1975 y 1991, cerca de 450,000 hombres y mujeres de la isla pararon por Angola jugándose en ello su vida. Poco más de 2.600 la perdieron luchando para derrotar el régimen racista de Pretoria y sus aliados. La muerte de ese extraordinario líder que fue Nelson Mandela es una excelente ocasión para rendir homenaje a su lucha y también al heroísmo internacionalista de Fidel y la Revolución cubana. Órale, pues qué interesante, ¿no? Que se haya atrevido a ayudar y apoyar a los cubanos, el señor Fidel Castro. Interesante, interesante, ¿no? Yo sigo cuestionando, yo seguiré preguntando por qué permitir esta prostitución y este abuso infantil en los países. ¿Por qué? No solamente es en Cuba, también en México hay una denigración a la mujer tremenda. Pero mientras haya esas cositas, yo seguiré cuestionando a estos líderes. No los creo tan buenos, no los creo tan pacifistas. Y que hayan sacrificado tantas personas por otros, híjole, no lo sé, me queda un mal sabor de boca.
si de verdad hubo una libertad para Mandela es como mi líder el peje, pues igual y sí tú. Si hubo una liberación, si de verdad hubo ayuda a esos africanos, bravo, bravo, ¿no? Qué bueno. Pero si todavía tenemos notas, si todavía hay información donde nuestros queridos amigos, hermanos de África siguen teniendo opresión, entonces ¿dónde están los resultados o el trabajo de estos señores? Igual y sí hubo algo, igual y sí hicieron un poquito, igual y sí hicieron un 30% de un 100, ¿no? Qué bueno, pero tampoco nos pongamos como dioses. Eso es lo interesante. Eso es lo interesante que hacen con nosotros los líderes, los medios, y nosotros caemos en ello. Nos manipulan tanto que ahora, ¿qué? ¿Le pongo una veladora o qué chingado al señor Mandela, no? Fidel Castro lo veo como mi máximo. Perdóname, mientras yo siga con ese dato aquí en mi mente, donde hay una prostitución infantil tan baja, allá y aquí en México, perdónenme, pero esos líderes valen madre. Perdón la expresión. No creo en ellos. Ojalá haya gente beneficiada. Espero que sí. Espero que sí. Aunque sean 10, pero algo. Pero tampoco los podemos poner como los superdioses. Las máximas estrellas. Que tenga un buen viaje el Señor. Que ojalá haya cumplido sus objetivos en esta vida. Se le agradece lo que haya hecho. No dudo que haya sido un perseguido también, si es que pretendía hacer un bien. No lo dudo, si es que es cierto. Pero tengamos cuidado. Que le vaya muy bien. Bravo por él, por lo poco o mucho que haya hecho. Esperemos que sí. Si no, pues en los resultados se verá. Y en su familia también. Y ojalá, porque por lo menos dentro de lo que cabe el Señor pesaba, el Señor no permitía la entrada a otros países para la invasión, pero creo que el haber muerto él, los poquitos por los que haya luchado, le pongo una vela, no, mijo, no, mijo, ay, Carlitos, esperemos que por los pocos que sí haya luchado haya valido la pena, de verdad que sí. Esperemos no haya sido una oligarquía o cierta clase social por la cual luchó. Esperemos que no. Como a veces acostumbran todos estos líderes y estos manipuladores. Esperemos que no. Esperemos que sí haya sido una gran persona. Porque digo, por lo menos uno, Chihuahua, entre tanta cosa rara, fea y extraña. Ese es el punto, Gris. Como dice por ahí, mata a tus ídolos. Exactamente, don Gato. Porque vamos a poner, aunque haya sido, sí, liberó África, no, hombre, lo máximo, sí, todos somos felices allá. Oye, pues qué bonito, qué padre, gracias Señor, de verdad mi admiración, mi respeto, qué chido, bravo, bravo, bravo. Punto, se acabó, ya. No, pero de eso de ya besarle los pies, ponerle su veladora, rezarle un Padre Nuestro, no manche, no, tampoco. No caigamos en el fanatismo, no caigamos en esa programación, no caigamos en esa manipulación de que te tengan distraído. Que por cierto, ya se los había comentado, ¿no? Me han pedido que hable ahora que viene el festejo de la Virgen, la Virgen Guadalupe, la Virgen de Guadalupe. Voy a hablar de la supuesta farsa. Hay una película mexicana que habla de ello. La estoy buscando, no la encuentro, pero esperamos que sí la llegue a encontrar, porque yo ya la vi y, híjole, no dudo de ella. Bueno, ya platicaremos. Y sí, rompamos esos ídolos, porque por eso nos tienen bien manipuladotes, bien controlados y bien sonsos ahí. Mientras tú estás santo, santo, santo ahí con tu ídolo, por otro lado te la están dejando
pues, ¿qué les puedo decir, amigos? Bueno, pues terminamos la grabación de esto.